Esta noche también vale la pena echar un vistazo a la coyuntura económica inmersa en toda la incertidumbre que genera el discurso de Donald Trump, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y el posible regreso del populismo a México tras las elecciones. Vamos a ver qué tanto podrá crecer nuestra economía en este 2018. Nos acompaña Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y financiero de CI Banco. Lo invito a que siga con nosotros. Jorge, a estas alturas del año, pues es bueno hacer una especie de refresh, ¿no?, de lo que pues está pasando en materia macroeconómica. Casi estamos por cerrar el primer trimestre. ¿Cómo estás viendo el panorama macroeconómico, por ejemplo, para el crecimiento? ¿Podemos lograr un crecimiento mayor al del año pasado? La mayoría de los analistas están en esa tesitura. ¿Tú qué opinas? Sí, nosotros también tenemos una expectativa un poco más alta de lo que cerró el año pasado y principalmente la sustentamos por un mayor dinamismo en Estados Unidos. El mundo en general trae un mejor vuelo, trae una mejor dinámica y creemos que es suficiente para darnos un poco de empuje. O sea, ese dinamismo se traduciría en el caso de nosotros, el impacto o el beneficio a través de las exportaciones manufactureras, ¿verdad? Correcto, a través de las exportaciones manufactureras que han enseñado crecimientos arriba del 10% ya por varios meses. Y sí, efectivamente es por ahí donde... ¿Y será suficiente al tema de un mercado, no sé cómo lo sientas, el mercado interno, cómo sientes? ¿Hay una mejora en el consumo interno? Porque el año pasado terminamos con un consumo bastante discreto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? El consumo perdió dinamismo en la segunda mitad del año pasado, pero muy afectado por la inflación y por los aumentos en la tasa de interés. Hoy, este año, la inflación va a tomar otra dimensión, va a ser un poco diferente al año pasado, y las tasas de interés, aunque todavía posiblemente aumenten un poco más, ya creemos que estamos en la última parte del ciclo. Entonces, sí creemos que a lo mejor el crédito vuelve a reactivarse un poco y por lo menos aguante el consumo un 3%, y con eso sería suficiente. O sea que, pues, tendríamos el suficiente aliciente para lograr este crecimiento por el lado de las exportaciones, con ese dinamismo de los Estados Unidos, y luego por una cierta mejora del consumo, ¿verdad? Correcto, es correcto. Son los datos exactos que sustentan un crecimiento de 2.4, 2.3%. 2.4. Más o menos la mayoría de los analistas andan sobre 2.3, ¿verdad? 2.3. Por lo que yo recuerdo, ¿verdad? Correcto. Ahora, la inflación que mencionabas tú, ¿qué tanto tiempo va a pasar para que podamos tener ya pues un mejor nivel de inflación y acercarse, digamos, a lo que es la meta del Banco de México del 3%, Jorge? Bueno, los productos que afectaron más la inflación el año pasado, esos no nos van a jugarnos a favor ahora en esta ocasión. Los precios de la gasolina, del gas, incluso los agropecuarios. Entonces, por ese lado vamos a ver una continua baja. Nos preocupan algunos precios de la llamada inflación subyacente. Que son las mercancías, algunos servicios que todavía se ven un poco afectados o no pudieron subir al ritmo que otros productos por el tema del tipo de cambio y demás. Esos a lo mejor van a hacer que en algún momento de este año hagan que la inflación no baje tan rápido. Nosotros pensamos que para abril ya podemos bajar del 5% anual y tenemos una expectativa de 4.15%. 4.15. Entonces la gasolina ya no debe ser un factor de preocupación, porque cada vez que vamos a la gasolinera, pues sí tenemos que estar con cierto ánimo digamos, de optimismo, pero realmente ya cuando pagas se te acaba ese pedacito de optimismo, sigues pagando una cantidad brutal de dinero por la gasolina. ¿Tendríamos esperanza de que pudiéramos reducir pues lo que estamos pagando de gasolina? Sí hay esperanza, porque ahora ya nos tenemos que fijar con el precio internacional del petróleo. Y el precio internacional del petróleo llevaba 4 meses subiendo y llegó a niveles donde ya no era sustentable. A estos precios internacionales, la producción de Estados Unidos va a acelerarse y va a provocar que el precio se modere para los siguientes meses. Entonces sí es posible que podamos ver, por lo menos que se paren en los aumentos. Quisiéramos ver también que la gasolina bajara más, pero entiendo que hay un componente de logística, ¿no? En todo lo que es logística, porque pues, no se tiene la infraestructura que quisiéramos, porque Pemex no invirtió durante muchos años y hay que darle tiempo al tiempo para que la iniciativa privada ya con la reforma energética pueda mejorar, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿no? Es correcto. O sea, la competencia la empezaremos a ver cada vez más fuerte.
Pero sí, el tema logística vamos a tener que esperarnos un poquito y eso que podría ayudar a que bajara más fuerte el precio de la gasolina, no lo vamos a ver en el corto plazo. La tasa de referencia del Banco de México, ¿en qué nivel la observas para finales del año? Nosotros pensamos que el Banco de México todavía vaya a tener que aumentar otros 25 puntos base de aquí a junio. Dicen que para mayo, ¿no? Bueno, dicen. Sí, el promedio dicen mayo porque unos están en abril, otros mayo, junio. Entonces, antes de junio creo que va a tener que aumentar un cuartito de punto, un cuartito de punto más, simplemente para cubrirse de los riesgos y la incertidumbre que hay en el tema de elecciones, el tema de Telecán, que creemos que se puedan resolver antes de este mismo periodo, ¿no? Y lo que pase con el desempeño de las elecciones y lo que pase con el Telecán nos va a definir la expectativa que pensemos para final de año. Si hay oportunidad, porque hay mucha diferencia ahorita entre la tasa de interés de México con la de Estados Unidos. Entonces, sí hay posibilidad, si las condiciones se dan, de que podamos corregirnos un poco a la baja, pero tendríamos que esperarles el ahora, pues en abril va a haber otra ronda de negociaciones, la octava ronda de negociaciones del Telecán. Y bueno, hay el objetivo de la Secretaría de Economía, entiendo, de poder empujar más fuerte para cerrar al menos el 50% de los capítulos y entrarle ya un poquito más a los temas álgidos, ¿verdad? ¿Crees que se pueda cerrar el Tratado de Libre Comercio, esta negociación, para antes de la primera mitad del año, de tal forma que México pudiera estar listo antes del proceso electoral, Jorge? ¿O cuál es tu expectativa? Bueno, el mercado financiero en general está más optimista. Lo que pensaba a final de año, la posibilidad de una ruptura era mucho más grande y esto se ha ido disminuyendo. Hemos visto mucho contrapeso o mucha presión a la Casa Blanca de que esto se resuelva, que no se rompa. Entonces, sí estamos un poco más optimistas de que sí se pueda conseguir, como dice, a lo mejor un 50% de la negociación, lo más importante para que no haga ruido en las inversiones, porque si hay un riesgo fuerte en la economía mexicana sobre estos temas de preocupaciones sobre la inversión. ¿Pero pudiera cerrarse este año, este mismo año el tratado? Sí. Sí. La preocupación o la presión a Estados Unidos vendrá porque tienen unas elecciones en noviembre, las intermedias, ¿no? Las intermedias, entonces en Canadá también hay elecciones. Correcto, es muy probable que busquen acelerar el proceso antes de noviembre para que no les afecte en el desempeño de las votaciones. Y bueno, el tema electoral, ¿qué tanto les preocupa a ustedes? Porque bueno, pues finalmente hay tendencias populistas que están por ahí que pues en cierta medida pues no son lo que quisiéramos ver, no conviven mucho con lo que ha venido avanzando el país en muchos aspectos. ¿Qué tanto factor le dan a este tema, a esta variable, para la necesaria certidumbre que debe haber para la economía, Jorge? Bueno, como te decía, lo que más se va a afectar es en la inversión, en la confianza del consumidor. Esos son los variables que van a verse más afectados en el corto plazo. No creo que vaya a tener un efecto muy grande en el PIB de este año, pero sí nosotros los analistas, los economistas, estamos muy preocupados sobre cómo se pueda mover las finanzas públicas, ¿no? O sea, el desempeño que vienen dando de acumular, de tener cierta solidez en las finanzas públicas, porque cualquier política populista, aunque busque ahorrar a través de no sé, de que deseando, si disminuimos la corrupción, podemos ahorrar tanto dinero. Pero si no se da y ya te comprometiste en sacar un programa que no estaba contemplado, inmediatamente se ve reducido en el déficit, inmediatamente en la deuda, en las calificadoras, y a lo mejor eso sí puede generar. Esto lo veríamos no en este año, sino ya más adelante, ¿verdad? 2019, 2020 probablemente, ¿no? Correcto. Incluso algunos candidatos populistas pueden provocar que la economía levante en el corto plazo, ¿no? Como lo está haciendo Trump ahorita, ¿no? Pero sí hay el peligro de que se pueda descomponer la economía en el mediano plazo si no se tiene el contrapeso para tener no un desequilibrio fiscal. Y digamos, ¿cómo ves el tipo de cambio? Ya hablamos de la inflación, hablamos del crecimiento, ya hablamos del consumo. Pero ¿cómo ves esta variable tan importante que es el tipo de cambio, que pues el año pasado sí fue la variable que más nos afectó y provocó esas presiones inflacionarias que estamos tratando de controlar, ¿verdad? Sí, bueno, el tipo de cambio es la variable que va a absorber todos los miedos que hay en el mercado. Esta sí, aunque no haya mucho desorden en las elecciones, sí vamos a ver presiones porque el inversionista inmediatamente
no se va a esperar a lo que pase, va a tomar su posición de riesgo, su posición defensiva y va a comprar a lo mejor dólares, va a cambiar de monedas. Entonces sí vamos a ver presión previo a las elecciones, presión en el tipo de cambio y dependiendo cómo se termine, quién sea el candidato ganador, pues va a tomar a otra dirección, pero definitivamente en el corto plazo vamos a ver mucho movimiento. Y digamos, ¿en qué nivel sientes que puede estar el tipo de cambio para finalizar el año? Es que hay varios, supongo que tienen ustedes varios escenarios, sí, ¿verdad? Sí, tenemos varios escenarios y con un cambio bastante fuerte, ¿no? Nosotros tenemos una variación en el tipo de cambio. Pensamos que de aquí a junio podemos promediar arriba de los 19 pesos por dólar, 19.40 para empezar. Y para el cierre de año, pues a lo mejor andar en un rango cerrando entre los 18, 20 y los 20, ¿no? O sea, ese rango tan amplio. Si las elecciones, digamos, no fueran tan tranquilas como quisiéramos, esto va a repercutir en el tipo de cambio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, pero va a haber una sobrereacción en los mercados, ¿no? A lo mejor supera los 21 pesos por dólar, pero conforme va pasando el tiempo y el inversionista se da cuenta que que exageró, a lo mejor va a tomar una dirección de una poca corrección. Por eso decíamos que a lo mejor podría cerrar entre los 20 y entre los 20.50, por 20.50 y los 18. Por lo que ve entonces, bueno, pues las próximas semanas, los próximos meses va a ser un momento de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad y bueno, pues habrá que estar preparados porque pues es parte, digamos, de lo que va a afectar muchas de estas variables, entre ellas el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, etcétera, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Esos son momentos de incertidumbre, momentos que hay que estar listos y no necesariamente van a salir todos malos, ¿no? Hay que estar siguiéndolos, como por ejemplo lo que pase ahorita con la siguiente ronda de negociación del Telecán, cómo se mueva, qué pase con los debates, qué pase con lo que cuando en verdad estén las campañas de los candidatos y qué postura toman en frente de la preocupación que tenga el mercado. Bueno, entonces estaremos invitando, Jorge, si nos das la oportunidad para seguir platicando un poco más adelante. No, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues él es Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y financiero de CI Banco. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches.